Federación Nacional de Buses, sus trabajadores y pasajeros. Según la encuesta sobre la percepción del servicio de la Defensoría Penal Pública, que fue realizada por la Universidad Católica, el 54% de las personas aprueba las detenciones ciudadanas. Sobre cuáles son las causas, también los riesgos de esta situación, vamos a conversar a esta hora con Ricardo Pérez de Arce. Él es abogado y coordinador de las clínicas jurídicas de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Llama la atención este primer resultado, ¿no? Con este alto respaldo a las detenciones ciudadanas, donde a la gente se le pregunta no solo por lo que es una detención ciudadana en el más estricto rigor, digamos, que es retener a un presunto delincuente hasta que llegue la policía y ponerlo a disposición. Se pregunta aquí abiertamente si es que está de acuerdo con insultar, con golpear y con desnudar como parte de una detención ciudadana. Y en ese contexto se genera un respaldo de más del 50%, lo que llama mucho la atención, es un respaldo mayoritario. ¿Qué le parece a usted ese resultado? ¿Lo sorprende o no? Sí, claro, es una respuesta que llama bastante la atención. En primer lugar, hay que aclarar o especificar que sí está regulado por la ley la posibilidad de que cualquier persona, frente a la comisión de un delito, pueda detener a la persona que presuntivamente lo está cometiendo para entregarlo a la autoridad. Esto es legal. Claro, pero de ahí al linchamiento público, a la humillación pública, hay un paso que es muy corto y donde ya no sé si estamos en un terreno muy legal. Claro, exactamente. La ley lo que busca es poder facilitar la posibilidad de la aprehensión de personas que puedan estar cometiendo delitos, pero lógicamente no presume la ley o no pretende la ley que estas personas sean castigadas por los civiles, más bien me refiero por la gente que los detiene, sino más bien que sean entregadas a autoridades para que se aplique el proceso correspondiente y las sanciones que dice la misma ley. Por supuesto que la respuesta es bastante sorprendente, porque indica probablemente la existencia de una desconfianza con que estas personas vayan a ser efectivamente sancionadas según lo que dispone la ley. Claro, porque aquí tengo la pregunta textual. ¿Está usted de acuerdo con que las personas castiguen a presuntos delincuentes desnudando, golpeando o insultando, como sucede con las denominadas detenciones ciudadanas ocurridas en el último tiempo? No es la única pregunta, y aquí se preguntó por varias cosas, y básicamente se hace un diagnóstico de cuál es la percepción que tiene la gente de nuestro sistema judicial. Hay poca confianza en la justicia chilena, saca un 3,2 de nota, si uno lo pusiera en una escala de 1 al 7. ¿Puede estar ahí la explicación de que la gente esté mayoritariamente de acuerdo por lo que, como está planteado, es tomarse la justicia por las propias manos, digamos? Claro, es una explicación bastante probable. Yo separaría, porque la encuesta es bastante compleja y tiene harta información, separaría dos bloques de análisis. Por una parte, efectivamente, está esta desconfianza, que yo creo que es parte de un proceso de nuestra sociedad en general. La desconfianza es un tema que se analiza incluso con ese nombre, se habla de crisis de confianza en política, en el tema económico, en el tema institucional, y parece ser que eso efectivamente se refleja en este 3,1 de nota que se le pone al Poder Judicial o a las instituciones respectivas. Probablemente en esta respuesta acerca de los castigos ciudadanos también puede haberse un poco reflejado. Pero por otro lado, si uno ve en la encuesta, en otras preguntas que se hacen, sí se encuentra con que la gente está muy a favor de sostener el principio de presunción de inocencia. 89% de las personas declara que hay que presumir inocencia o se debe presumir inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Claro, y eso es un porcentaje que creo yo es bastante alto para lo que habitualmente uno puede percibir. Por otra parte, la necesidad de que los imputados cuenten con un defensor gratuito también tiene un alto respaldo por parte de las personas. Por lo tanto, como le digo, por una parte está la desconfianza, pero por otro pareciera ser de esta misma encuesta que existe una conciencia ciudadana de la necesidad de que se sometan a ciertas reglas las situaciones delictivas. Ahora, cuando estamos en toda esta discusión respecto de qué hacer con la delincuencia, algo que es innegable es que la mayoría de las personas considera que este es el principal tema en Chile, que lo que primero se debería abordar es el tema de la delincuencia. Ahí todos están más o menos de acuerdo, o mayoritariamente de acuerdo. Pero estamos en una discusión con esto de la agenda corta de delincuencia, con esto de a lo mejor la mirada más de largo plazo. Y ahí hay una sorpresa, creo yo, dentro del estudio, porque mayoritariamente la gente cree que lo que falta es mayor prevención, mayor rehabilitación.
aunque también en paralelo y con un porcentaje un poquitito más bajo, también mayores sanciones. El 83% de las personas, si no recuerdo, cree que efectivamente existe esta puerta giratoria. ¿Cómo se concilian ambas cosas? ¿O cuál debería ser el escenario desde el punto de vista de la legislación para abordar entonces el problema de la delincuencia? A ver, esa respuesta también es muy interesante en la encuesta. Efectivamente, y creo yo que un poco contra lo que uno podría también pensar a priori, el público, por lo menos medido en esta encuesta, está a favor de la prevención, de la educación, como aparece en la cifra más alta. Habitualmente uno suele escuchar en el discurso común, más bien, la necesidad de mayor respuesta. Más mano dura. Claro, mano dura, más vigilancia, más represión. Me refiero a represión en cuanto a la acción del Estado frente a la situación. Entonces, sí, es sorprendente ver que en esta encuesta al menos aparece como primer camino para combatir o para resolver este problema, la prevención. Efectivamente, lo que uno tiene cuando uno busca respuestas a esta situación, hay que pensar cuál es el problema específico que uno quiere resolver. En este caso, lógicamente, es que exista menos comisión de delitos, que baje el número de delitos. Entonces, primero, prevención y educación, esa línea, digamos, bueno, pareciera ser que es una opción. La segunda, elevar las penas, sanciones más duras. La verdad es que ese es un tema que es bastante polémico a nivel académico, más bien, porque si existiera comprobación científica, o por lo menos medible, de que baja la comisión de delitos cuando hay penas más altas, claro, ese sería un camino que habría que seguir, pero eso es algo que no está actualmente claro. Más bien no sabemos, porque no hay mediciones que así lo indiquen, que a mayor pena existe un menor número de delitos. Lo contrario, más bien ocurre esto que se llama el efecto globo, vale decir que apretamos en una zona y achicamos pero se agranda en otra, vale decir, hace 1 o 2 años atrás el delito de moda era el robo de cajeros automáticos, ¿no es cierto? Entonces, porque parece que técnicamente se podía hacer, bueno, se generó ahí una mayor cuidado, una mayor vigilancia, una acción más eficaz de la policía. Se acabó eso o bajó mucho y después fue portonazo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estamos viendo, es lo que nos tiene hoy día. Claro, pero según por lo menos los noticiarios, los últimos 2 días, pareciera ser que está habiendo una nueva migración hacia estos asaltos de buses interurbanos que ha aparecido ayer. Entonces, claro, si nosotros decimos ya vamos a atacar y vamos a meter mano en estos delitos, lo que va a pasar probablemente, si no hay un abordaje integral del problema, es que baje un tipo de delito y aumente otro. Entonces, tal vez la respuesta no sea solamente generar sanciones legales más duras, sino más bien acción más eficaz de los órganos policiales y, como la misma encuesta señala, la inversión en prevención, en intervención social más eficaz también. Me llama la atención el desconocimiento de la gente respecto de la reforma procesal penal, porque un 52% dice que conoce la reforma procesal penal, pero un 60,9% de las personas no saben qué consistió, cuando finalmente la reforma procesal penal fue un cambio de paradigma respecto de cómo se enfrentan los juicios, todo el sistema judicial, digamos, detrás de un delito. Desde ese punto de vista, ¿no podría ser que a lo mejor falte información para que la gente pueda hacer una evaluación real? Sí, ese es otro punto también muy relevante. Porque en el abstracto a veces las cosas suenan de una manera, pero llevado a la realidad de los procesos puede sonar de otra, digamos. Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista estadístico uno puede ver que hay mejorías, que hay avances, pero cada persona va a responder desde su experiencia personal. A una persona que ha sido víctima de un delito le da lo mismo la estadística, lo que le importa es que él fue víctima, pero efectivamente eso ocurre y llama la atención. Ahora, es una respuesta lógica, porque hoy día un ciudadano común y corriente no tiene, más allá de su iniciativa de instruirse, de leer o de seguir la prensa, cómo enterarse de estos cambios, porque no existe, por ejemplo, y ese es un tema que está muy vigente, la educación cívica en los colegios, donde se explica un poco cómo funciona, para qué es el Poder Judicial, para qué es el Poder Legislativo. Eso el ciudadano lo va aprendiendo, y lo va aprendiendo en la medida de que le interesa aprenderlo, y muchas veces no es así.
Entonces, efectivamente, falta información y es esencial por parte no solo del Estado, sino más bien de toda la organización de la sociedad, permitir a las personas ir accediendo a esta información a efectos no solo, por supuesto, de que conteste o no una encuesta, sino que pueda ir desarrollando su vida, se vaya desenvolviendo en la sociedad de una manera que sea más favorable a la convivencia. Abogado, si se supone que el Poder Judicial es un órgano independiente y se supone que los jueces intentan ser imparciales, etcétera, ¿por qué mayoritariamente la gente tiene la sensación de que hay privilegios? Un 83,8% de las personas está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la idea de que la justicia es igual para todos. Un 95% cree que existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales, ya sea por su apellido o por su condición o su estatus social. Esto en un país súper desigual como el nuestro es bien grave, porque quiere decir que entonces la justicia para la gente también estaría permeada por esas diferencias sociales, que a lo mejor de donde tú vienes, a donde tú te desenvuelves, al grupo al que perteneces, influye finalmente en la decisión de la justicia. Sí. ¿Esto para usted es una percepción o es una realidad? Es una difícil pregunta, porque yo creo que es una percepción. Ahora, de todas formas, yo no soy vocero ni pertenezco al Poder Judicial, por lo tanto claro, no lo voy a defender, pero sí... ¿Pero usted tiene esa percepción o no? A ver, yo creo que... ¿O le cuesta ir al terreno de su opinión personal? Lo que pasa, sí, puede ser que me cueste un poco, pero lo que pasa, creo yo, es que ha habido casos últimamente en la materia penal con mucha cobertura. Y tal vez sea algo más o menos nuevo, porque antes las noticias judiciales más bien iban al resultado. No existía antes este seguimiento de los procesos, incluso con la transmisión de audiencias completas. El caso Penta, claro, el caso Cabal. Entonces la gente empieza a hacer un poco el juicio ahí, y por supuesto lo que se ve efectivamente, y ese es un tema en el derecho penal que es de largo análisis, que puede ser que existan delitos tal vez de cuantías pequeñas que tienen sanciones bastante duras, que siempre se habla de robar una gallina versus, sí, no sé... El delito de cuello y corbata y la estafa de gente connotada. No cotizar o no depositar las cotizaciones de 1000 trabajadores, que a lo mejor puede sumar millones de pesos. Claro, que eso probablemente tenga una sanción distinta. Entonces sí, efectivamente puede existir esa percepción. Ahora, si es que hay fundamento para eso, yo creo que siempre va a haber una situación de desigualdad en toda la sociedad, partiendo de la base de que los jueces son personas, de que probablemente en muchos casos también actúan desde el prejuicio como seres humanos. Por supuesto que un juez no es una persona que humanamente se vaya a distinguir por tener una neutralidad en su pensamiento, ni mucho menos. Ahora, de todas formas, creo yo que si uno empieza a ver en la generalidad, no solo en estos casos particulares donde hay políticos involucrados, en la generalidad, pensando que la justicia no solo es lo penal, también hay una justicia de familia, una justicia laboral. Sí. Si uno va a la justicia laboral, por ejemplo, el comentario suele decirse, como comentario de pasillo, que la justicia favorece más bien a los trabajadores que a las empresas. Ya, que está cargada al más débil. Claro, entonces uno empieza al revés de lo que se dice en justicia penal. Claro, pese a que no cito ninguna encuesta, solamente un comentario que es de pasillo. Pero en el fondo, yo diría que en términos generales no existe una desigualdad, pero sí efectivamente hay casos donde, y yo mismo también podría apreciarlo así, ha habido situaciones en las que hemos visto que sí influye la persona que está siendo juzgada, sin duda. Bien, pues es una encuesta que finalmente entrega varias herramientas e insumos para hacer un análisis profundo, porque me imagino debe generar algo de preocupación dentro de todo el sistema de la justicia en Chile cuando uno ve que la nota es un 3,2, bastante deficiente, nota roja, así que habrá que ahí hacer todos los análisis de rigor, claro, y ver también cómo esto se traduce en mejoras y en nuevas leyes. Gracias, abogado. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias igualmente. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato con más. Estás bien.